Buenas tardes, apreciados estudiantes. Bienvenidos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a desarrollar el tema de organización de conocimientos, que ya lo hemos estado viendo, pero ahora lo vamos a hacer desde el lado de lo que es la comunicación, ¿no? Cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que desarrollar en ese sentido. ¿Sí? Bien, vamos a esperar un minutito, por favor, para que todos... Listo, empezamos la clase. ¿Ya? Vamos a verlo, como esto ya hemos tratado por razonamiento verbal, entonces vamos a verlo de manera mucho más fácil, ¿no? Los organizadores de conocimiento, ¿qué son? Un conjunto de estrategias y técnicas que sirven para repasar formal y gráficamente las estructuras conceptuales, a partir de las cuales la persona percibe y procesa la información. Los organizadores de conocimiento entonces nos van a ayudar, nos van a servir para qué? Para poder hacer estructuras conceptuales, ¿no? Ahora, estas estructuras conceptuales son a partir de las lecturas que cada uno de nosotros vamos a ir teniendo, ¿no? Por ejemplo, hay lecturas que nosotros vamos a tener que utilizar y que muchas veces no se sabe cómo organizar toda esa información, ¿no? Y simplemente que agarramos y queremos resumir, pero hay que saber también cómo resumir, ¿no? Entonces esa que ya lo hemos visto en una clase, entonces ahora vamos a ver esto de manera tal cual, entonces para poder ir viendo, ¿ya? Entonces nos dice que es un conjunto de estrategias, ¿no? Que nos sirven para qué? Para poder nosotros ir viendo de esa forma y de esa manera, ¿ya? Entonces en ese sentido tenemos que ir observando, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos sobre esto, tiene ciertas características, ¿no? Esas características obviamente nos van a ayudar a nosotros a poder, ¿ya? A poder a poder desarrollar de una mejor manera, de una mejor forma, ¿no? Entonces, vamos a tener acá, por ejemplo, las características que tiene son forma y contenido. La forma vienen a ser los títulos adecuados y la creatividad. Es decir, hay que buscarle un título llamativo, un título que trascienda, un título que de pronto nos ayude, ¿no? A que pueda ser muy vistoso nuestro esquema, ¿no? Ahora, el contenido es la relación, la coherencia. Ahí también hay que darle la claridad, porque hay algunos esquemas que son medios confusos, ¿no? Confusos en el sentido en que no se entiende, no se comprende, entonces hay que darle ese entendimiento, ¿no? Para que sea mucho más rápido. De igual manera tenemos utilidad para el profesor y el alumno. Nosotros también como profesores sabemos utilizar esto, ¿no? Es un recurso, es una técnica. También podemos evaluar y el alumno para poder sus informaciones poder hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué son los organizadores del conocimiento? Son estrategias y técnicas para presentar cualquier información de manera clara y sucinta. Clara es sucinta, resumida. ¿Para qué sirven? Utilidad para activar los conocimientos previos que se deben tener en cuenta para iniciar un nuevo tema, es decir, para poder recordar mucho más fácil, ¿no? Cuando tú estás en vas a ir a un examen, entonces no sabes qué es lo que vas a hacer, entonces en ese sentido, pues agarras y realizas, ¿no? Ahora, otro detalle, ¿para qué más? Para construir la información que se va adquiriendo durante el proceso de aprendizaje
y las ideas existentes en el alumno, ¿no? Y para resumir todo tipo de información, para mejorar el recuerdo de los contenidos y hechos que se aprenden, para preparar trabajos escritos o de exposiciones orales, por ejemplo. Cuando tú vas a ir al examen y tienes que repasar, y muchas veces los que estudian, los alumnos que van a estudiar, a veces no se acuerdan todo, ¿no? Lo que se ha hecho en un bimestre. ¿Y cómo poder organizar toda esa información de esta forma? Pues, ¿no? Agarras y la haces de esta forma. Agarras, realizas, entonces de esa forma vas a poder hacer, ¿no? Entonces en ese sentido se va a poder realizar. ¿Ya? Entonces no hay nada que ver ahí, ¿no? Ahora, eso te ayuda a recordar, ¿no? A hacer ciertos ajustes para poder recordar. Bien, vayamos a ver. Por todo ello es importante que el estudiante tenga instrumentos organizadores del conocimiento para que logren un desempeño académico exitoso. ¿Qué clases de organizadores existen? ¿Cómo están agrupados? Tenemos los de presentación formal, los de jerarquización, los de representación, los de gestión. Los de presentación formal: esquema numérico, esquema alfabético, esquema sangrado, esquema mixto. Todos estos, ¿no? Jerarquización: cuadro sinóptico, esquema de ideas o CIRCEP, el epítome, diagrama de flujo, el mapa semántico. De representación: árbol genealógico, línea de tiempo, franja cronológica. De gestión: organigrama analítico, organigrama sintético, organigrama estructural, organigrama funcional, organigrama radial. Sí, ahí tenemos. Ahora vamos a ver qué es el cuadro sinóptico. El término sinóptico proviene de la palabra sinopsis, que significa resumen. Ya no te olvides. Resumen. Es así que el cuadro sinóptico se constituye en un esquema o esqueleto sintetizado que depende principalmente del código verbal. Se agrupa mediante uso de llaves y corchetes. Este es el más fácil y el más sencillo que de pronto puedes utilizar, ¿no? Al momento de realizar. Por ejemplo, tenemos leer el texto con la debida atención, teniendo en cuenta el título e incisos. Estos dos aspectos, título e incisos. Identificar la idea principal. Este es básico para todo tipo de esquema que queremos hacer. Ideas secundarias de igual manera. Y las secundarias, estas ya son llamadas ideas de complemento. ¿Para qué? Para poder realizar, por ejemplo, acá te dan fechas, nombres, ¿no? Y sucesivamente las otras complementarias eso. Conformar con las ideas, conjuntos o categorías básicas en que se irán implicando unas con otras, es decir, cómo las vas uniendo unas con otras, ¿no? En ese sentido. Ahora dice, finalmente se procede a dibujar las llaves o corchetes de mayor a menor tamaño. Al interior de las llaves se va marcando con guiones y o puntos. Y acá tenemos, ¿no? Planta carnívora. Este texto lo vamos a ver acá, ¿ya? Dice, una planta carnívora, también llamada planta insectívora, es una planta que obtiene parte o la mayoría de sus necesidades nutricionales mediante la captura y el consumo de animales y protozoos, normalmente insectos y artrópodos. Estas plantas crecen generalmente en lugares donde el suelo es pobre, en especial en nitrógeno, como las tierras ácidas, pantanosas y los farallones rocosos. Charles Darwin escribió el primer tratado conocido sobre estas plantas en 1875. Las investigaciones piensan que el hábito carnívoro ha evolucionado en al menos 10 linajes separados que se encuentran representados por más de una docena de géneros en 5 familias. Estas incluyen alrededor de 625 especies que atraen y atrapan a sus presas, producen enzimas o bacterias digestivas y absorben los nutrientes resultantes. Además, más de 300 especies de plantas protocarnívoras en varios géneros muestran algunas, aunque no todas, de estas características. Identifica la idea principal. Primero, tienes que conocer la estructura del texto. Presentación: la parte que prepara el texto y las condiciones para plantear la idea principal. La idea principal es lo que nos quiere transmitir el autor. Justificaciones son las ideas que nos apoyan, ejemplifican. Segundo, realiza el rastreo.
Pueden ser visuales o rastros del autor, visuales y verbales. Visuales, signos de puntuación, negrillas, cursivas, subrayados. Verbales, conectores lógicos, silativos y palabras. Esto es importante, jóvenes, ¿ya? Las palabras claves siempre. Tipos de plantas. Acá tenemos. De cada una de estas se tiene que realizar un esquema de llaves, ¿ya? Esa es la intención. Es decir, de pinzas, pelos pegajosos y trompetas, vejigas de succión, vas a tener que realizar un ¿qué? Un esquema de llaves, ¿no? Esto, vas a tener que hacer un cuadro sinóptico. Ya esto nada más. Un cuadro sinóptico y me vas a tener que enviar, ¿no? Para poder revisarlo. Entonces acá tenemos las pinzas. Acá es el mecanismo, dice, de las plantas carnívoras más conocidas de todas, ¿no? Las Venus, atrapamoscas, junto con la Aldrobanda vesiculosa. Son las dos únicas especies que tienen tal mecanismo. El insecto o animal pequeño es atraído por un néctar dulce, se posa en la hoja y cuando roza los cilios detectores se cierra automáticamente. Las espinas de los bordes impiden el escape de la presa. De igual manera, tienes que leer cada uno de estos, subrayas y de esa forma, ¿ya? Acá también, el cuadro sinóptico básicamente es un esquema numérico de resumen, pues, ¿no? Después de leer el texto 2, el paso a elaborar el cuadro sinóptico es identificar los rastros verbales. El esquema de llaves se hace de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Con el cuadro sinóptico se percibe un proceso de síntesis. El cuadro sinóptico depende principalmente del código gráfico. Listo, ¿ya? Entonces, no te olvides, ¿ya? Realizar de esa forma. Bueno, jóvenes, fue un gusto. Nos vemos la siguiente clase. Un abrazo, chao.